Somos Jaguarizum, un podcast dedicado a la agroecología y soberanía alimentaria. Hola, nos volvemos a encontrar. Soy Illa Liendo y en este episodio especial vamos a conversar con la maestra Marina Sánchez de Prager, toda una autoridad en biología del suelo en Colombia. Antes de empezar, quisiera comentarles que nuestros queridos locutores Alessandra Silva y José Luis Ricapa están en el cierre del proceso formativo de Facilitadores Agroecológicos, un programa organizado por el SABC con el respaldo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Felicitaciones a todos los participantes de este proceso que ha durado 2 años y en estos días culmina en la ciudad del Cusco. Antes de pasar a la entrevista con la doctora Sánchez de Prager, quería darle la bienvenida a nuestra querida compañera Adriana Arce, quien acaba de regresar de un encuentro agroecológico en Colombia. Hola Adriana, ¿qué tal? Cuéntanos cómo te fue. Muy bien, Illa, muchas gracias. Buenas con todos nuestros queridos oyentes. Como bien dice ella, acabamos de regresar del encuentro agroecológico al que fue invitado el Observatorio Jaguarizum para compartir sobre el rol de las ONGs y las instituciones en la construcción de la soberanía alimentaria de los pueblos. Este evento fue organizado por 3 instituciones educativas del eje cafetalero de Colombia, de la ciudad de Pereira, y para mí fue muy grato y novedoso ver que toda esta gestación del proceso agroecológico, del movimiento agroecológico, se está dando en Colombia desde las escuelas también, aunque sé que estas escuelas son la excepción y no la regla, ¿no? Pero me parece muy valioso que se les inculque a los niños desde tan pequeños todo el valor de la agroecología y la revalorización de sus raíces. Siento que el evento estuvo motivado por el amor a la tierra, a la agroecología, a los saberes ancestrales, la cultura y la gratitud hacia el campesinado. Y también un aspecto sumamente fundamental del evento fue esta reconexión con la espiritualidad de los pueblos originarios, los pueblos afrodescendientes y del campesinado, ¿no? Fue una experiencia muy enriquecedora, en tanto estos 3 colegios son un ejemplo de resistencia y revalorización de los saberes campesinos. Ay, qué bonito, Adri. Me alegro. Ojalá existieran más experiencias educativas como las que mencionas en Perú, en Ecuador, en Bolivia, en Latinoamérica. Bueno, si te parece, pasamos a la entrevista de este programa especial. Así es, Illa. Vamos a introducir entonces a la conversación a la ingeniera agrónoma Marina Sánchez de Prager. Estimada Marina, buenos días. Para nosotros es un gusto tenerte en el programa. ¿Podrías presentarte para nuestro querido público? Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Marina Sánchez de Prager. Soy colombiana, profesora de la Universidad Nacional de Colombia, y desde allí impulsamos los programas de agroecología, un doctorado en agroecología y el trabajo con las comunidades, uniendo la academia, o sea, la docencia, con la investigación y la extensión. Para nosotros es un gusto estar acá, todo lo que podamos colaborar. Buenos días, Marina. Es un gran gusto tenerte en nuestro podcast Jaguarizum. Y si te parece, conversamos con nuestra conversación. Marina, cuéntanos, ¿cuáles han sido los principales impactos en la pérdida de los suelos agrícolas en Colombia? Bueno, la pérdida de suelos, yo creo que en el mundo entero, pero en países como Colombia es muy preocupante. Todo cuando se impone el modelo de revolución verde, entonces esto está ligado a la propiedad de la tierra en Colombia, donde alrededor del 60% de la tierra para cultivos está en manos del 1% de la población. Y entonces el modelo de monocultivo se impone. ¿Y eso qué significa? Significa, por ejemplo, deforestación, pérdida de biodiversidad, que sabemos en agroecología que la biodiversidad es la base de la soberanía y de la seguridad alimentaria. Entonces esa deforestación se traduce en un manejo del suelo, manejo
con el uso de maquinaria, con el uso de insumos de síntesis petroquímica, que cada vez va minando más el suelo. Esos suelos fértiles, he tenido oportunidad de trabajar en algunos de ellos, donde esos suelos fértiles a través del mal manejo están condenados a desaparecer como tal. Wow, definitivamente la revolución verde sigue teniendo impactos ambientales y sociales. Es una lástima que se siga usando maquinaria agrícola cada vez más pesada y que sigamos dependiendo del uso de agroquímicos que degradan el suelo y destruyen valiosos ecosistemas. Es un sistema también, dada la propiedad de la tierra, de sistemas ganaderos, y sabemos todo lo que significa esos sistemas intensivos en ganadería, lo que significa la pata de vaca, todo lo que destruye, y fuera de eso teniendo en cuenta lo que es la geografía, el paisaje de Colombia, un paisaje caracterizado por pendientes como tal. Entonces, cuando esto sucede, cuando entonces se estudia cuáles son las causas de deforestación en Colombia, está íntimamente ligado, uno a climas, otro a incendios que no se hacen gratuitamente, sino quitándole tierra a la selva, quitándole tierra a las zonas que podíamos conservar, de conservación, y fuera de eso convertirlas en territorios ganaderos. Los sistemas de siembra son sistemas de siembra para monocultivos. Así es, como sabemos, la agricultura industrial se basa en monocultivos, es decir, siembran hectáreas enteras de solo maíz, solo soya o papa, y así se pierden las dinámicas naturales de los ecosistemas. Pero Marina, explícanos, ¿por qué son tan perjudiciales los monocultivos? Esos sistemas de siembra con alto uso de maquinaria significa pérdida de la materia orgánica. Entonces son suelos que han perdido la materia orgánica, y al perder esa materia orgánica entonces viene todos los daños, porque vamos a depender del uso de fertilizantes de síntesis petroquímica. Fertilizantes de síntesis petroquímica que si no hay sistemas de raíces que los tomen, también se pierden y comienzan a convertirse también en contaminantes. Entonces, lo que vemos es que esa apuesta de agricultura de revolución verde tenemos que cambiarla. Entonces, Marina, frente a este modelo agroalimentario tan depredador y con tantas consecuencias negativas para el ecosistema, ¿cuál crees tú que es la alternativa? ¿Qué podemos hacer frente a esto? La única alternativa que vemos es la agroecología como tal. Entonces, pero la agroecología tiene unas implicaciones que necesariamente países como el nuestro, en manos de grandes terratenientes, hay mucha resistencia a ella, ¿no? Pero entonces allí es donde nos encontramos que grupos de pequeños agricultores organizados practican la agroecología con todas sus ventajas. Es un problema complejo, pero es un problema que el mundo en este momento, la pandemia y las situaciones que estamos viviendo, nos están haciendo un poco más conscientes de que realmente tiene que haber cambios. Claro, qué interesante. En general, nos damos cuenta que hay mucha confusión en los términos que utilizamos. En tu experiencia, ¿cómo diferenciarías la agroecología de la agricultura ecológica? La agroecología tiene un componente social muy fuerte. Entonces, por ejemplo, la propuesta agroecológica en cuanto a prácticas puede ser tomada, por ejemplo, por la agricultura orgánica, pero la agricultura orgánica no es agroecológica. Es un paso hacia la agroecología, pero necesita el componente social
como es oportunidades para nuestras mujeres, nuestros niños, comercio justo, ingresos justos, sostenibilidad en términos de que conservemos el agua, el ambiente, el suelo para las futuras generaciones. Entonces, esa complejidad de la agroecología, normalmente lo primero que la gente está dispuesta es aceptar la práctica. Los otros componentes son más difíciles, pero, por ejemplo, el mismo gobierno ya lo está muy convencido ya de que realmente, si no cambiamos los sistemas de producción agraria, no tendremos futuro. Entonces, por ejemplo, se acaba el Ministerio de Agricultura con el Ministerio de Brasil, acaban de hacer un estudio de las bases de la agroecología, de cómo actuar. O sea, prácticamente la parte tecnológica está. Ahora necesitamos la conciencia social, pero normalmente esa conciencia social comienza primero por nuestros agricultores y nuestras comunidades convencidas. Gracias, Marina, por todo lo que nos compartes. En realidad siento que es muy inspirador saber de los avances de la agroecología en Colombia. Justo comentábamos al iniciar el programa que hemos estado ahí en representación del Observatorio Jaguarizun y para nosotros Colombia es un modelo a seguir en tanto la construcción del movimiento agroecológico, del movimiento campesino. En ese sentido me gustaría saber, desde tu perspectiva, ¿cuáles son los frutos de la organización agroecológica campesina en tu país? Tenemos agricultores que practican la agroecología en muy pequeños espacios, porque la tierra para el pequeño agricultor es muy pequeña el área de que dispone, y sin embargo vemos que allí ellos hacen, por una parte, el manejo, mínima labranza, sistemas biodiversos, siembras escalonadas, y todo eso se va luego a tener lo que llamamos soberanía, porque soberanía, en este momento sí que hemos podido experimentar ese componente soberanía, donde los agricultores, a pesar de no tener, por ejemplo, dinero disponible, sí tienen alimentos en sus fincas para consumir, y alimentos biodiversos que les aseguran no solamente soberanía, sino seguridad alimentaria, que por ejemplo en las ciudades sabemos que seguridad alimentaria está íntimamente ligado a tener dinero en el bolsillo. Nuestros pequeños agricultores, al practicar sistemas agroecológicos, al haberse organizado, porque esto es fruto de la organización, entonces comenzamos a mirar que la inseguridad alimentaria es menor para nuestros pequeños agricultores, pero en términos de las ciudades hay gran inseguridad alimentaria. Y esto lo tenemos que, faltan políticas públicas que favorezcan a nuestros agricultores, que tengan en cuenta la distribución de la tierra y la soberanía. Por eso firmar el acuerdo de paz en Colombia, acuérdense que este ha sido un país en guerra, y se firmó el acuerdo de paz, pero implementarlo, donde el primer paso era mirar la distribución de la tierra, ha sido dificilísimo. Por eso la situación del país es tan compleja en este momento, porque está íntimamente ligada a bienes naturales, entre ellos la distribución de la tierra. Como decía Adri, para nosotras es realmente admirable saber del movimiento agroecológico colombiano, porque detrás de este está la posibilidad de restaurar ecosistemas, conservar la biodiversidad y ser parte de un sistema más justo y que esté en armonía con la naturaleza. Y para terminar esta conversación, aunque quisiéramos continuar durante horas, quizás nos podrías explicar, Marina, cuál es la situación actual de las organizaciones agrícolas que trabajan bajo el enfoque agroecológico. El trabajo desde la base, eso es lo que tenemos que reconocer. Cantidades de instituciones desde la base, asociaciones que se han unido a movimientos mundiales
en torno a la soberanía alimentaria y que trabajan e inclusive presionan. Y como fruto de esa presión, entonces podemos ver que tenemos ya tenemos el sistema, cómo se puede hacer agroecología. Ahora necesitamos la voluntad política para apoyo para esas comunidades que crecen todos los días, ¿no? De hecho, nosotros comenzamos con programas educativos de especialización, maestría y aún doctorado en agroecología. En este momento, agroecología también tiene cantidades de ofertas como programas de pregrado, como una forma de ir formando esa masa consciente que haga esas transformaciones. Ahora necesitamos que todo lo que se ha podido detectar en la pandemia, esfuerzos que se hacen a nivel comunitario, a nivel de organizaciones, se traduzcan en que haya un cambio en política agraria a nivel del país y del mundo. Entonces necesitamos todos esos cambios que permitan empoderar la agroecología. Bueno, muchísimas gracias, Marina. Ha sido un gran honor poder conversar contigo. Desde el Observatorio Jaguarizum estamos siempre pendientes de los avances de la agroecología en Latinoamérica. Muchas gracias y nos interesa mucho. Por acá siempre a disposición. Gracias nuevamente, Marina. Esperamos que esta charla haya resultado motivadora para todos nuestros escuchas. Y bueno, este episodio tiene que terminar aquí. Nos encontraremos en el siguiente capítulo con más información, más experiencias y más testimonios sobre el agua, la agroecología y la soberanía alimentaria. Recordando siempre que nuestra segunda temporada está enfocada en el tema de suelos. Así es, Adri. Y los invitamos a buscarnos en redes. Estamos en Facebook, YouTube, Spotify y en nuestra página web como Jaguarizum. Y compartan este podcast con amigos, amigas y familiares que quieran sumergirse en el mundo de la agroecología. Hasta pronto. Guión y producción, Observatorio de Agua, Agroecología y Soberanía Alimentaria, Jaguarizum, en colaboración con Alsacuy Agroecología, Brotherlig Delen, Centro Bartolomé de las Casas, CEPES, Centro Peruano de Estudios Sociales, Colectivo Agroecológico del Ecuador, Fundación Agrecol Andes, Maela, Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe, SOCLA, Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, TAXA, Transición hacia una agroecología campesina para la soberanía alimentaria, ITMA, Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente, CCFD Francia y Grupo de Investigación STAND de la Universidad de Granada.